Así es, este viernes tenemos un espacio que hemos abierto en especial para recibir aquí al director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto, porque ¿de qué está hablando El Salvador hoy? De la operación Cuscatlán, esta operación que movilizó a más de 1000 elementos de la Policía Nacional Civil a 6 departamentos para dar lo que las autoridades han considerado un golpe a las estructuras financieras de una pandilla, en este caso la pandilla MS-13. Pero hagamos un repaso rápido de la operación Cuscatlán en el siguiente reporte. 6 departamentos fueron el escenario de una de las más grandes operaciones desarrolladas por las autoridades para golpear la estructura financiera de las pandillas, principalmente de la Mara MS. La denominada Operación Cuscatlán movilizó a más de 1000 elementos policiales y de la Fiscalía General de la República para realizar decenas de capturas y también para intimar a personas que ya están detenidas, pero que siguen desde las cárceles con una vida delictiva activa. Las autoridades han dicho que más allá de la operación en campo, esta acción busca golpear a quienes manejan el dinero que se obtiene en los ilícitos, como la extorsión, personas que invierten en diferentes tipos de negocios y cuyo objetivo es blanquear el dinero obtenido por pandilleros. De gente que aparentaba no estar involucrada en ningún tipo de delito, gente que aparentaban ser empresarios de diferentes tipos, que tenían negocios, comedores, pupuserías, empresas de transporte. Entre las múltiples capturas efectuadas entre la noche y madrugada de este 15 de febrero está la presidenta de la cooperativa de la ruta de microbuses 29A, Florinda Recinos Bloomer, por lavar dinero para líderes de la Mara Salvatrucha MS-13, así como también se informó de la captura de dueños de otros negocios. La Policía Nacional Civil ha dicho que le decomisó a la empresa del transporte colectivo varios vehículos y la vivienda de 2 plantas que tiene en la colonia Santa Lucía, en Ilopango. Hay negocios de este tipo que son propiedad de cabecillas de pandillas que incluso estaban dispuestos a pagar una extorsión para no dar a conocer que eran propiedad de pandilleros. Hasta ese punto han llegado. Las autoridades insisten en que esta operación no se trata solamente de capturas, sino de incautaciones de bienes e inmuebles obtenidos de forma ilícita por personas que lavan dinero para la Mara Salvatrucha en los departamentos de La Unión, San Miguel, Cuscatlán, San Salvador y La Libertad, con el fin de golpear una vez más las finanzas de la MS. La pandilla, según la investigación, ofreció precios bajos a los antiguos dueños de los negocios para apoderarse de los mismos o, de lo contrario, atentarían contra su vida. Luego, esos locales fueron entregados a los administradores que hoy están en problemas con la justicia. Esta mañana conoceremos más sobre esta operación y sus resultados. Comenzamos. Como les adelantábamos, recibimos aquí en el estudio de Hechos AM al director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Director, qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Muy buenos días, Manuel, es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Director, si tuviéramos que resumir en un mensaje esta operación Cuscatlán, ¿cuál es el mensaje que se está enviando a través de este golpe que se le ha dado a la estructura financiera, en este caso de la pandilla MS-13? El mensaje, Manuel, en resumen, es que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía han ganado la capacidad de demostrar por la vía penal que es posible atacar a la estructura criminal no solamente por el hecho de cometer delitos contra la vida y algunos delitos contra el patrimonio, sino que también es posible, hemos ganado la capacidad de demostrar la forma en que invierten, en que manejan sus finanzas y poder, por esta vía, sustraerles su capacidad logística y financiera, que es una parte bien difícil en la investigación. Demostrar un homicidio, la participación de alguien en un homicidio es complejo, pero a lo largo de la historia la Policía Nacional Civil ha demostrado tener una alta capacidad para hacerlo. Pero demostrar la forma en que obtienen, invierten en negocios el dinero obtenido ilícitamente tiene un nivel de complejidad mucho más alto y evidentemente la policía y la fiscalía vamos ganando esa capacidad
para atacar a las pandillas desde esa óptica. Hay que recordar, Manuel, que en el pasado todas las operaciones de policía y fiscalía iban encaminadas sobre todo a detener a aquellos individuos de pandillas que mataban, que hurtaban, que robaban, que violaban, extorsionaban, pero iba quedando como intacta otra parte como oculta de la pandilla de personas que no andan metidos en homicidios, no andan extorsionando en la calle, no tienen nada que los identifique como pandilleros y de hecho que incluso en muchas ocasiones no pertenecen en el sentido que ordinariamente nosotros hemos conocido, no pertenecen a la pandilla como miembros activos que andan en la calle con ellos, pero que al final sí se han prestado a involucrarse en la parte financiera. Entonces eso, desde mi punto de vista, es un logro cualitativo de estos procesos investigativos. Hemos visto, director, la incautación de vehículos, hemos visto el allanamiento de diferentes tipos de negocios en los departamentos donde se desarrolló la operación Cuscatlán. Anunciaban ustedes ayer también la incautación de cuentas bancarias en las que se encontraron más de $500,000 que esta gente tenía pues en esas cuentas. Realmente resulta preocupante, primero, conocer cómo funcionan las estructuras financieras de grupos criminales como las pandillas, y resulta preocupante también conocer que hay gente que, como usted lo decía, aparentemente es honorable, que no tiene ningún tipo de vínculos con esas estructuras, pero que a la larga se han estado lucrando de los ilícitos que estos pandilleros han estado cometiendo. ¿Por qué resulta preocupante? Porque estamos en un periodo electoral y estos se pueden convertir en determinado momento incluso en financistas de partidos políticos o de campañas electorales. Mira, yo creo que es preocupante desde el punto de vista de que a todos nos inquieta o nos preocupa la situación de violencia y delincuencia en el país. Pero también desde otro punto de vista es importante que esto salga a la luz, se conozca, pero que se conozca también desde la óptica de que es la policía y la fiscalía quienes estamos dejando en claro ante la ciudadanía o exponiendo públicamente cómo estas estructuras operan. Porque lo malo, creo yo, sería que las cosas sucedan y como no se tiene capacidad de investigar, entonces no nos damos cuenta, pero eso no quiere decir que no existan. Lo importante es ponerlas en el tapete, ponerlas en la mesa y que la gente lo conozca. Ahora, lo que tú dices es muy importante. Yo creo que este tipo de operaciones sin duda hace pensar, reflexionar a los funcionarios públicos, sobre todo en las alcaldías municipales, en los gobiernos locales, el tener el debido cuidado y hacer el debido análisis y reflexión sobre qué nivel de involucramiento pueden estar teniendo estas estructuras criminales en las comunas y que lo podemos ver ahora desde diferentes facetas. Es decir, no todo se resume al hecho ya conocido de que, por ejemplo, un alcalde le da trabajo a un pandillero o lo pone en una planilla y le paga un sueldo sin que éste trabaje, ¿verdad? O en los mercados hay una especie de... Es decir, no se limita a eso, sino que puede llegar a ser aún más complejo. Como lo veíamos, por ejemplo, ayer en el caso de La Unión, ¿verdad? Donde estos ranchos que son restaurantes a la orilla de la playa, administrados y propiedad como negocios, quiero decir, por un matrimonio, que por cierto es un matrimonio que si tú lo ves, y yo te pregunto a ti o a cualquier ciudadano, cualquiera podría jurar, en primer lugar, que no son pandilleros, en segundo lugar, dudarías que realmente te puedan tener un vínculo con pandillas, pero que ahí hay inversiones financieras que tienen que ver con eso. O por ejemplo, lo que vimos en San Miguel, lo que vimos también en la colonia Santa Lucía, con la señora presidenta de Acasevi y otras detenciones de ese tipo que se han hecho. Es decir, tú en esta operación ves muchas personas detenidas que no los vas a ver todos tatuados o con lo que normalmente es el prototipo o el tipo de... O la idea que tenemos nosotros la idea que tenemos de un pandillero. Pero es importante porque, regresando, los gobiernos locales deben de reflexionar sobre cómo se comporta esto. Por ejemplo, en La Unión tenías tú estos negocios, las propiedades físicamente hablando no se pueden
incautar o poner a la orden de la Comisión Nacional de Administración de Bienes, porque son propiedad del Estado, ¿verdad? Es decir, y entonces claro que ante el público y ante la policía y la fiscalía viene la pregunta, bueno, ¿y cómo es que personas que están vinculados a una estructura criminal administran bienes del Estado? Todo esto debe de verse, porque no necesariamente esto significa que solo ahí está sucediendo esto. Y yo creo que en eso la opinión pública debe ser en esa dirección. Hombre, si nos vamos a encontrar en una operación unos inmuebles que son propiedad del Estado y que están siendo administrados, donde hay inyección de recursos de miembros de estructuras criminales, la pregunta es, ¿no podrá estar pasando esto en otros lugares? Bueno, claro que sí. Y por eso es que creo que incluso aquí en tu programa fue, Manuel, que hace como en octubre, noviembre, no recuerdo, antes de que iniciara el proceso electoral, yo particularmente hablé de este tema y les decía, sobre todo a los alcaldes, tengan mucho cuidado en todo este tipo de cuestiones, las aristas que tiene, porque lo que es cierto es indudable, sin hablar de una alcaldía o de un gobierno municipal en particular, es irrefutable, es que el crimen organizado y en particular las pandillas tienen un marcado interés por incidir en las acciones de los gobiernos municipales. Eso está claro. Y entonces cada alcalde debe de ver las cosas y su gestión pública a la luz de esa posibilidad. Muy bien, me parece muy interesante su análisis, director. Hay otros elementos que tienen que ver siempre con la pandilla MS-13. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha hablado con nombre y apellido de este grupo criminal. De hecho, en la zona de Long Island han cometido por lo menos 15 asesinatos y eso es lo que ha puesto en alerta a las autoridades norteamericanas respecto a las pandillas. En el caso de la operación Cuscatlán, ¿hay gente que está en Estados Unidos que ustedes consideran que es parte de esta investigación y consideran que hay todavía, digamos, algún tipo de elemento que falte en esta investigación de la operación Cuscatlán que puede estar en Estados Unidos? Fíjate que en el marco de esta operación hasta este momento no, estamos abiertos a eso, pero si lo preguntas por el hecho de que entre la MS acá y miembros de la MS en Estados Unidos pueda haber un vínculo criminal e incluso la planificación de actividades en conjunto para cometer hechos aquí o allá, te lo digo muy claramente, sí. Y ya hemos desarrollado operaciones que lo demuestran. Y en el futuro tú verás también operaciones que lo confirman. Eso es así. En este en particular, hasta este momento no, ¿verdad? Estaba más claro, por ejemplo, eso en la operación Tecana, donde sí quedó más evidenciado, pero hay que recordar, Manuel, que estos procesos de investigación en los cuales logramos demostrar la participación criminal de sujetos, sobre todo de la MS, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, ya lo hemos hecho en otros momentos. Han habido incluso operaciones coordinadas en las cuales hemos operado y gracias a la información y los procesos de investigación que nosotros hemos desarrollado aquí, hemos facilitado la captura de delincuentes de la MS en Estados Unidos. Hace un par de años, no recuerdo la fecha exacta, desarrollamos una operación importante que incluso derivó la captura de más de 100 miembros de la MS en Estados Unidos. Esto va a seguir pasando, es decir, independientemente que en una operación como la de ayer lo haya o no, es una dinámica que vamos a seguir encontrando. Hablemos de las intimaciones. Son más de 400 personas las que fueron intimadas en las cárceles por tener vínculos con las estructuras criminales fuera, las que están operando todavía en las calles. Esto no indica, director, de que a pesar de que hay gente presa, a pesar de todo lo que se ha hecho para evitar la comunicación entre estructuras criminales que están detenidas con estructuras que están fuera, digamos, sí se ha logrado en buena parte, pero hay todavía información que está saliendo de los penales para ordenar ilícitos en las calles. Mira, sí, pero no es eso lo que revela esta investigación. Es decir, a ver, porque hay que situarnos un poco en el tiempo. En primer lugar, te quiero mencionar que esta investigación, que ha sido bastante compleja, y lo mismo ha sucedido con Tecana, con la Operación Jaque y algunas otras que tal vez han tenido menos difusión, pero lo que te quiero decir es que estas operaciones son complicadas, no se investigan de un día para otro. De hecho, te quiero decir que esta operación
la venimos haciendo o investigando con la Fiscalía desde agosto del 2016, es decir, ya es un tiempo considerable. Y los hechos que se investigan son previos a toda esa fecha, ¿no? Entonces, si tú ves esto, por ejemplo, si te quieres referir a las medidas extraordinarias, pues no, los hechos han sido previos. Incluso la infraestructura penal de centros penales que actualmente existe, ni siquiera existía en ese tiempo. La clasificación de los reos, la ubicación, las visitas, la comunicación telefónica, todo eso existía aún en los términos que los conocíamos antes cuando estos hechos se cometieron, ¿verdad? Ahora, sí recuerda algo, Manuel, también, que estamos hablando de operaciones financieras, ¿verdad? Es decir, la pandilla, y en particular la MS en este caso, ya tiene un patrón de actuación que no necesita directrices externas para continuar en esta lógica de realizar los crímenes. Si tú te fijas, por ejemplo, muchos de los negocios, la gran mayoría de negocios en los cuales hemos intervenido, no son negocios que fueron creados hace un par de meses. Algunos tienen hasta muchos años de existencia. Incluso te quiero decir que algunos pueden tener decenas de años de existencia. Fueron comprados hace tiempo por las personas que actualmente lo administraron, pero no necesariamente fueron creados por ellos. Es decir, son investigaciones que tienen que ver con momentos previos a las medidas que se están tomando actualmente en centros penales, pero que ahí está, la parte financiera tiene como un continuum en el tiempo que va haciendo crecer el patrimonio de los cabecillas de estas estructuras criminales. Porque yo creo que la otra parte importante de mencionar es eso, que todo este lucro económico, todo esto que tú ves y que deja sorprendido a mucha gente, carros de lujo, la cantidad de vehículos, microbuses, negocios, venta de carros, etcétera, de ninguna forma, y te lo digo de forma absoluta en las investigaciones, de ninguna forma trae un beneficio económico para los pandilleros que están en la base de la estructura criminal. Esto es un negocio de los cabecillas de la pandilla MS. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que sigan con nosotros. Esto es Hechos AM. Tenemos aquí en el estudio al director de la Policía Nacional Civil y todavía tenemos más interrogantes para él. Así que regresamos en cuestión de segundos. La operación Cuscatlán se desarrolló en 6 departamentos del territorio nacional. Se ha incautado dinero por más de $500,000 a estructuras de pandillas, en específico de la pandilla MS-13. Se ha además intervenido diversos negocios y se ha allanado diversas propiedades. Hoy estamos haciendo un repaso con el director de la Policía Nacional Civil sobre esta operación. Director, hay un elemento que llama la atención, el caso de Raúl Mijango. Aparece que fue intimado por un caso de homicidio que se cometió durante la tregua. ¿Podría ser este el detonante para que otra gente que estuvo involucrada en ese proceso de la tregua entre pandillas salga en otras investigaciones que ustedes están desarrollando? Sí, Manuel, y tal como hablábamos en el corte, sin dar detalles de los elementos de investigación, pero sí lo que te puedo decir es que la dinámica investigativa, y en este caso de investigar la parte financiera de las pandillas, también opera la misma lógica, es que cuando una investigación culmina y se operativiza, como lo que ha sucedido ahora con la operación Cuscatlán, empiezas a obtener un montón de información que te puede servir para ese caso, que puede generar, como decía yo ayer, incluso más capturas de las que tienes programadas, ¿verdad? Pero el otro factor es que te puede arrojar mucha información que sirve para investigaciones posteriores. Sin decir qué tipo de información, pero por ejemplo, hay muchos datos que ahora estamos explotando en la operación Cuscatlán que lo obtuvimos de la operación Jaque. Y yo estoy seguro que ahora, a partir de ayer,
dada la realización de esta operación, vamos a obtener mucha información que nos va a servir para operaciones futuras. En ese sentido, lo que tú dices, pues mi respuesta es sí. Efectivamente va a dar el resultado de esta operación la oportunidad de obtener elementos que nos puedan servir para ver los niveles de participación de otros actores en actividades criminales. Director, ¿cuál es el mensaje que se está enviando a los ciudadanos? Porque en los últimos días, bueno, se ha hablado tanto de la Policía Nacional Civil por decisiones como, por ejemplo, la desaparición del grupo de reacción policial, y se ha cuestionado tanto eso, pero vimos a la misma vez el surgimiento de una nueva unidad operativa. ¿Qué puede decir el ciudadano respecto a estas decisiones que están tomando y a estas nuevas unidades que están poniendo a trabajar? Bueno, mira, lo del GRP, me preguntaban ayer, ¿esto del GRP tiene que ver con lo sucedido el 29 de diciembre? Sí, claro que sí. Ha sido un impacto negativo importante para la Policía Nacional Civil y para este tipo de unidades. Pero también te quiero decir, porque no debemos guardarnos esta reflexión, es que ya un tiempo atrás, más de 6 meses atrás, nosotros veníamos reflexionando sobre qué tan idóneo era que la Policía Nacional Civil a nivel central tuviera más de una unidad de este tipo, si había una justificación, una explicación. Y el único elemento que se puede considerar era el elemento histórico, el elemento marca, el elemento nombre. Pero desde el punto de vista operativo, nosotros veíamos poco conveniente que dentro de la Policía Nacional Civil hubieran más de un contingente o agrupación que realizaba la misma función. Y entonces ya tratábamos de establecer qué debíamos hacer para unificar el mando. Porque unificando el mando se unifican varias cosas. Se unifica la preparación, se unifica el control o se facilita el control. Y es entonces esa la razón por la cual sumamos en una sola unidad la Unidad Táctica Especializada Policial, UTP, a las unidades policiales que realizan este trabajo. Ahora, si tú, vuelvo a repetir, si lo del GRP incide en esto, sí, claro que sí, acelera los procesos, modifica la reflexión, fortalece el criterio de que hay que tener un mando único en torno a estas unidades, y eso es lo que hemos hecho. Y nosotros esperamos tener buenos resultados. Ahora, desde el punto de vista operativo, pues mira tú, antier, en horas de la tarde, estábamos dando a conocer públicamente la creación de la Unidad Táctica Especializada Policial, y ya en horas de la noche estos equipos jugaban un papel muy importante en el proceso investigativo, que entre paréntesis quiero decir también, Manuel, que debo reconocer públicamente el gran esfuerzo que han hecho no solo esta unidad táctica, sino también y especialmente la División Élite contra el Crimen Organizado y la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, bajo cuyos hombros pesó el éxito de esta operación. Muy bien, usted se refería a lo que ocurrió en el GRP en diciembre, a finales de diciembre, una fiesta que terminó con una situación que hasta ahora no está clara, la desaparición también, en este caso, del elemento de la policía, Carla Ayala. La madre de Carla Ayala le enviaba al presidente de la República una carta donde ella decía que no confía en la investigación que está haciendo la Policía Nacional Civil, y le pedía que interviniera porque decía que ella espera que este no sea un caso más sin respuesta. ¿Cómo toman ustedes esta declaración que da la madre, en este caso una madre desesperada, porque lo único que quiere saber es dónde está su hija, Carla Ayala? Sí, es comprensible, hay una afectación directa a ella, y es comprensible las manifestaciones o explicaciones que ella pudiera tener. De nuestra parte, la obligación que tenemos es continuar en el proceso investigativo. Cuando tú dices no está clara, bueno, es importante señalar que
ante la opinión pública. Hay elementos de la investigación que no se dan a conocer, pero que eso no significa que la investigación no esté caminando. Es decir, hay una investigación de carácter penal encabezada por la Fiscalía y en la cual nosotros cumplimos un direccionamiento fiscal y lo hacemos con la mayor celeridad posible. Y por el otro lado hay una investigación interna de la Policía Nacional Civil que tiene carácter administrativo también para deducir responsabilidades y que en su momento va a tener los resultados. Lo que no estamos haciendo, y sí lo digo con claridad y lo mantendré, lo que no estamos haciendo es diciendo públicamente cuáles son los avances y en qué consisten estas investigaciones, porque queremos que tenga éxito. No queremos en un programa de televisión o en una entrevista dar elementos a nivel público que después se interpreten como que estamos queriendo alertar por esa vía a quienes pudieran estar involucrados. ¿Abrigan ustedes la esperanza de que Karla Ayala todavía esté con vida? Porque estamos hablando de una persona que desapareció hace mes y medio, ya más de mes y medio. Sí, correcto. Nosotros tenemos que albergar esa esperanza hasta el último momento. De hecho, quiero decirte, Manuel, que adentro de la Policía Nacional Civil nosotros hemos creado un equipo integrado solo para atender este caso. Tenemos ahí gente de la división o de la unidad, perdón, de asuntos internos. Tenemos gente de la División Central de Investigaciones y tenemos también a personal de la Subdirección de Inteligencia integrados en un solo equipo, ¿verdad? Y con una revisión periódica del avance del caso, tanto a nivel disciplinario como a nivel de la investigación judicial. Leíamos lo de la carta que le enviaba la madre de Karla Ayala al presidente de la República. ¿La presidencia de la República les ha hecho alguna petición especial a ustedes como encargados de manejar el gabinete de seguridad y en el caso suyo como ser la parte operativa de la policía? Sí, de hecho el presidente tiene mucho interés en este caso. De mi parte ya he estado con él en 3 reuniones donde hemos hablado de este caso y él me ha reiterado en cada una de ellas el interés en que este proceso avance lo más rápidamente para esclarecer. Muy bien, director, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Nos ayuda a que la operación Cuscatlán va a seguir dando de qué hablar porque va a surgir más información respecto al trabajo que ustedes han hecho y también viene el proceso judicial que va a venir acompañando a todo lo que se ha hecho. Entonces estaremos pendientes, esperamos tenerle aquí para poder seguir conversando sobre estas situaciones que tienen que ver con la lucha contra la criminalidad en El Salvador. Muchas gracias a ustedes, Manuel. Muy bien, nosotros hoy cerramos este espacio de entrevistas que abrimos especialmente para recibir al director de la Policía Nacional Civil y hablar de más datos respecto a la operación Cuscatlán. Cerramos así nosotros este espacio de opinión y vamos a la sala de Noticiero Hechos con Célida Magaña y Carlos Artiga nuevamente.